A veces nosotros nunca alcanzaremos a imaginar lo que Dios dentro de su propósito tiene y a veces creemos que pasa cuando quizás nosotros lo tenemos como tal cual calculado, pero no. O sea, el tiempo de Dios es totalmente distinto al de nosotros. Y bueno, curiosamente, ayer estaba cayendo en cuenta, yo nunca había dado mi testimonio frente a la iglesia. O sea, siempre había estado en la iglesia por muchos años, desde pequeño y todo, pero nunca, o sea, yo siempre he escuchado, no sé, ayer caí en cuenta, mira, yo nunca he dado mi testimonio. Y ayer ocurrió algo curiosamente que permitió como poder compartir este testimonio. Entonces, les quiero contar un poquito, voy a tratar, yo creo que ya lloré demasiado, yo creo que ya se me agotó las lágrimas, espero no llorar hoy para que puedan comprender este testimonio. Bueno, mi familia pues estuvo compuesta por este señor que ustedes ven, Franklin Llamas. Esa es mi hermana Nicole, ahí tenía 3 años, y pues yo tenía ella estaba más pequeña, ella estaba bebé meses, no sé cuántos años la verdad tenía ahí, estaba pequeña. Y además de ser nosotras, también yo tengo 2 hermanos más, que son Frank y Steven. Steven en este momento está en Estados Unidos y Frank pues vive en Barranquilla. Mi papá pues los tuvo a ellos primero que a nosotros y pues luego nosotras. Mi papá era un hombre amoroso, era un hombre muy dado a la gente. O sea, yo creo que yo nunca escuché que a mi papá le cayera a alguien mal, al contrario, nunca lo vi rabioso, nunca, al contrario, era una persona súper querida, tenía como todos sus defectos, pero dentro de todo era una linda persona. Mi papá hace 15 años, junto con mi tío, fueron masacrados políticamente, por decirlo así. Los dos tuvieron un atentado por parte de los paramilitares. Aquí hablamos de Mancuso y Jorge 40, de pronto ustedes lo han escuchado en las noticias. Y un día, ese día yo tenía 9 años, recuerdo que mi tía, yo salía a las 6 del colegio y el día siguiente cumplía mi tía Katia y a los 2 días cumplía mi mamá. Y mi tía me va a buscar y yo llego a la casa y es ese genterío que uno ve que uno no sabe ni qué está pasando. Y obviamente a esa edad, pues tan confundida de qué estaba ocurriendo. Yo realmente me enteré ya unos años después, porque mi mamá, quizás para ahorrarme más un poco el dolor que yo tenía de la pérdida de mi papá, porque fue muy dura. El mismo día pues los 2 hermanos los mataron y fue algo que no quedó ni para verlos. O sea, fue tan fuerte que no los pudieron ver ni siquiera en las tumbas, porque físicamente estaban muy destruidos. Y pues a esa edad yo tenía 9 años, mi papá tenía, imagínense, mi papá murió a los 39 años, o sea, estaba joven. Y mi tío tenía como 40 y no tenía mucho, era muy alejado, como 40 y algo de edad. Y enterarnos de esa noticia fue lo más horrible que ustedes se puedan imaginar. O sea, yo creo que mis palabras no alcanzarían para decirles lo difícil que fue poder quizás hoy hablarles sin poder llorar. O sea, para mí crecer, la última foto que yo tuve con mi papá fue el día de mi primera comunión. La primera comunión normalmente la gente la hace como en agosto, septiembre, por ahí, y mi papá muere en noviembre. Y quizás al pasar el tiempo yo siempre le preguntaba a Dios ¿por qué? O sea, esa era mi pregunta favorita. ¿Por qué de pronto me robaba esa posibilidad de yo poder disfrutar
como otra familia normal. O sea, ¿por qué otros podían celebrar su cumpleaños con sus papás? ¿Por qué de pronto una presentación del colegio iban el papá y la mamá? Y realmente en mis presentaciones nadie iba. O sea, yo siempre esperaba ver a alguien y nadie iba. Y para mí eso fue muy doloroso al pasar el tiempo. Y en ese siempre preguntar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Entendí un día, yo recuerdo que mi mamá me llevaba al psicólogo junto a mi hermana, porque si se podrán imaginar que a mí de pronto me dolió, y yo aún recuerdo, o sea, tengo muchos recuerdos de mi papá, pero mi hermana a los 3 años no. O sea, mi hermana de pronto ha lidiado con un dolor de saber que no lo conoció, que lo quiso conocer, y que aunque quiera tener recuerdos no los puede tener porque no se acuerda. Y la única foto que tenemos es esta, las dos, con mi papá. No hay otra foto. Y yo siempre sentía la necesidad de poder como quitar ese dolor de mi corazón. Yo siempre le pedía, Señor, quítame este dolor, quítame este dolor. Y yo me acuerdo que desde muy pequeña, y es algo que quizás la única respuesta es que Dios siempre va a tener un propósito y un plan sobre encima de cualquier cosa. Y en mi casa nadie iba a la iglesia, o sea, nadie era cristiano, nadie iba a la iglesia. La única persona que en ese momento iba a la iglesia, recuerdo, era mi tía Mira. Y mi tía Mira era la única persona que me hablaba acerca de Dios. Y yo en algún momento no me logré explicar cómo yo llegué a la iglesia. O sea, cómo yo llegué a la iglesia si a mí nadie me llevó. Y Dios fue poniendo personas que quizás no eran mi familia alrededor de mí para poder llegar a la iglesia. Y hoy agradezco mucho eso. Y una vez que mi mamá me llevó al psicólogo, me acuerdo yo que la psicóloga me decía, Melissa, haz una carta donde tú le escribas a tu papá todo lo que le quieres escribir. Y así la vas como a desechar en símbolo de que se fuera. Y yo recuerdo que yo en mis fuerzas no podía, o sea, yo decía, Dios mío, o sea, lo trataba de hacer y no podía. Hasta un día que Dios preparó y fue un retiro, recuerdo, de la iglesia, y había una dinámica que era dejar todas tus cargas a Dios y pegarla en la cruz, porque ya Él había muerto por eso. Y recuerdo que ese día yo sentí en mi corazón, yo dije, este es el día. Y ese día yo escribí todo lo que había dentro de mí, y recuerdo que escribía tanto y lloré tanto, pero tanto, que siento que ese día yo lloré todo lo que tenía que llorar, o sea, lo que tenía que sacar. Y recuerdo que yo lo pegué y le dije, Señor, hasta aquí llega mi pregunta, ¿por qué? Porque hoy entiendo que esto también hace parte del propósito que tú tienes conmigo. Y quizás al pasar los años he entendido que eso que ocurrió en mi vida era necesario. De pronto quizás fue doloroso y marcó muchas vidas, porque no solamente la mía, sino la de mi hermano, la de mi mamá. Mi mamá también fue una persona que su duelo fue bastante lento en el tiempo, y yo me sentí muy sola en muchas etapas de mi vida, y entendí que en mucho tiempo mi tía no tuvo hijos, y la hermana de mi mamá tampoco tuvo hijos, y ellas nos trataron siempre como sus hijas. O sea, yo tengo 3 mamás, y aunque mi mamá, que fue la que me tuvo, estaba pasando ese duelo, ellas siempre estuvieron ahí todo el tiempo, y eso también hacía parte del propósito de Dios. Y bueno, con el tiempo me tocó madurar a muy temprana edad muchas cosas, al sentirme sola en muchas cosas. Pero lo que sí es cierto es que Dios en cada etapa de mi vida estuvo como mi Padre. O sea, ustedes no podrán entender, imagínense que, bueno, yo siempre he cantado desde como de los 5 años,
Y cuando yo salgo del colegio, yo decía, Dios mío, ¿y ahora yo cómo hago? O sea, ¿cómo voy a estudiar? Y salió una noticia en el Universal que decía que había un concurso en la Universidad San Buenaventura. Y la beca, digamos que el premio mayor era una beca del 100% en esa universidad de lo que uno quisiera estudiar. Y recuerdo que mi abuela me dijo, mira Melissa, ven, preséntate, que no sé qué. Bueno, yo me presenté, pasé y quedé en el primer lugar. Pero más allá de quedar en el primer lugar es saber que eso también estaba en los planes de Dios, y se lo voy a decir por qué. Imagínense que no solamente había una votación, digamos que la gente iba, te hacía barra, no, sino que había una votación online. Y esa votación online también se iba a sumar con la del jurado. Y antes de yo cantar el día siguiente, porque la canción que Dios me dio fue una canción que recuerdo que mi tía Mira fue corriendo y me dijo, Melissa, yo soñé que tú estabas cantando esta canción, esa es la canción que tú tienes que cantar. Y fue una canción que cada vez que a mí me decían, Melissa, cántate una canción, yo cantaba esa canción. Y yo creí que esa era la canción que Dios había dado para yo cantar, y era al final del Lee Goodman. Ese día, ese escenario parecía una iglesia. Yo llevé unas danzarinas con unos vestidos y fue una cosa que literal parecía un servicio a la iglesia. Y recuerdo que una persona el día anterior, que quizás no era ni cristiana, me dijo, Melissa, tú vas a ganar. ¿Y sabes por qué? Porque la votación, pero yo estaba preocupada, porque yo decía, ay Dios mío, ¿dónde ya saqué yo tanto voto? Ya a mí me están hasta pasando. Y me decía, no te preocupes, que así como Dios multiplicó los panes y los peces, así va a multiplicar esa votación. Y yo decía, Dios mío, una persona que de pronto ni siquiera tenga esas palabras en su boca te lo diga, y Dios, eso de parte de Dios. Y el día siguiente, cuando revelan la votación, mire, no había poder humano, no había nadie que ni me doblara en la votación. O sea, era una cosa. O sea, a mí el que contó la votación se acercó y me dijo, Melissa, yo te lo tengo que decir. O sea, tú ganaste porque nadie, ni sumando ni llegando, no había nadie que se acercara ni a la mitad de los votos que tú tenías. Y eso nada más lo hace Dios. Nada más lo hace Dios. Y después me enteré de un poco de software que metió la gente y no sé qué, pero eso lo hace Dios. O sea, es una cosa que yo ni me iba a imaginar, tanta gente que votó por mí. O sea, fue una locura. Y ahí Dios suplió mi universidad. Luego, con pasar los años, yo decía, bueno, Dios mío, yo no tengo la plata, nunca voy a poder hacer una especialización. Recuerdo que hablaba con Felipe, yo le decía, Dios mío, y estábamos bien críticos, o sea, la mojosera en su punto. O sea, una cosa de locos. Pero Dios empezó también a añadir lo necesario a nuestras vidas, y lo que tal vez yo veía imposible, pude pagar mi especialización en una muy buena universidad. Y quizás ni siquiera crédito, o sea, un peso tras otro. O sea, yo hoy te puedo decir, no le debo a nadie, y eso nuevamente lo hace Dios. Y bueno, quería contarles un poco también de lo que ocurrió ayer, y fue que quizás, como les decía, a veces nosotros no imaginamos qué es lo que Dios trae o tiene preparado. Mauro se fue para Estados Unidos, y casualmente ayer, antes de eso quería decirles que así como yo he tenido mis procesos, se podrán imaginar también la vida de mis hermanos. No ha sido fácil. Y pues mis otros hermanos, Fran y Steven, pues su mamá quizás también ha estado en sus cosas, y ellos han tenido que salir adelante solos, o sea, solos. Pues con la ayuda de Dios, ¿no? Porque hoy en día ellos entienden que cada una de las cosas que han alcanzado ha sido porque Dios ha permitido todo eso. Y ayer yo tenía Pablo tiene 7 años, yo tenía como 6 años que yo no veía a mi hermano, que se fue para Estados Unidos. Y ayer Mauro me llama, Mauricio los conoce, y me llama en una videollamada y me lo muestra.
Mis hermanos tienen algo particular y es que los dos son muy parecidos a mi papá. O sea, yo los veo y a mí se me estremece porque mi hermano Frank es todo el cuerpo de mi papá, grande, mi papá era alto, era súper grueso, y Steven tiene la cara de mi papá, o sea, una cosa impresionante. Y ayer que me llama Mauro, y me muestra a Steven, yo quedé, Steven, o sea, yo grité y le dije, ¡ay! Steven, Dios mío, te pareces tanto a mi papá. Y él, bueno, él me hablaba como con tanta cercanía, como si hubiésemos estado hablando todos los días, o sea, no se hubiese perdido ni un día. Pero antes de irse para Estados Unidos, porque él se fue con su familia, Pablo tenía 4 meses de nacido, y él estuvo en mi casa como un día o 2 días antes de irse, y él me dijo, Melissa, yo te prometo, bueno, cuando mi papá muere, una de las promesas que nosotros hicimos, tanto ellos como pues nosotras, era que nunca nos íbamos a separar. O sea, independientemente de lo que sea, de lo que pasara por nuestras vidas, nunca nos íbamos a separar, y íbamos a tratar de siempre estar vinculados con la familia de mi papá. Entonces, pero bueno, la vida siempre trata de tomar rumbos distintos, y ayer yo por mucho tiempo, al ver que Steven poco a poco, por tantas cosas que Dios permitió, porque él se fue con su familia, pero su familia se desbarató. O sea, él ya no está con su esposa, tiene otra persona, o sea, eso Dios hizo como quiso. Y sé que también las cosas que ha vivido, y tanto Fran, no ha sido fácil porque han crecido solos. Él antes de irse me dijo, hermana, yo te prometo que yo me voy para Estados Unidos, pero yo nunca me voy a olvidar de ustedes. Y con el tiempo yo sentí que eso hizo, o sea, que se olvidó de nosotros. Y claro, cuando yo lo vi, estábamos hablando y lo notaba como con ese, de pronto, esa emoción de verme. Pues decía, carajo, pero, o sea, habla como si nada y como si no hubiésemos hablado todos los días. Pero entendí ese día. Yo por mucho tiempo quería hablarle y decirle lo que estaba en mi corazón. Decirle, mira, Steven, ¿por qué te has olvidado de nosotros? O sea, ¿por qué nunca me has llamado y me has dicho, Melissa, ¿cómo estás? Me está pasando esto. Quizás de pronto con mi mamá hablaba más, pero yo sabía lo que la gente decía, lo que veía inclusive en redes sociales, era lo que yo sabía de él. Y ayer yo sentí en mi corazón que Dios me dijo, este es el momento. Y él hablaba y en un momento yo le dije, Steven, voy a aprovechar el momento porque yo necesito decirte algo. Y yo le dije, el día antes de irte para Estados Unidos nos prometiste que nunca te ibas a olvidar de nosotros. Y siento que eso has hecho, olvidarte de nosotros. Yo le dije, no te culpo. De pronto los afanes de la vida, las circunstancias y todo han hecho que quizás nos alejemos. Pero eso me ha dolido demasiado. Y yo a ellos los veo como esa parte de mi papá que queda en la tierra. O sea, como esa parte tanto física y como de pronto lo que nosotros hemos cultivado entre nosotros, es esa porción que queda de él. Y sentir que se va, de alguna otra manera, sentía mi corazón que se quitaba lo último que quedaba de él en mí. Y bueno, y aproveché ese momento y le dije tantas cosas que sentía mi corazón, pero yo lloraba con un dolor. Y quizás, bueno, cuando él me responde, me pide perdón y me dice que quizás las mismas cosas en las que ha vivido ha hecho que sin querer o sin pensar sabía lo que estaba pues provocando en mí, o quizás en mi hermana. Pero lo que te quiero decir hoy es que han pasado 6 años para que llegara este momento en el que él pudiera escucharme y yo pudiera escucharlo, y que Dios hubiese permitido que Mauricio fuera a Estados Unidos y que en una videollamada Dios pudiera empezar a restaurar algo
que estaba roto en nuestra familia. Y así son las cosas de Dios. Yo ayer, mi mamá me decía, pero ¿por qué te sientes así? Yo quizás tampoco imaginé el dolor que había olvidado o que había guardado en mi corazón, y que a veces nosotros en nuestra vida guardamos tanto dolor olvidado que solo cuando pasa entendemos quizás la trascendencia que tenía ese dolor en nuestro corazón. Y hoy te invito a que tú puedas restaurar, puedas hablar, puedas sacar de tu corazón eso que quizás ha impedido que tu familia se una. Eso que quizás ha impedido que Dios pueda, digamos, poder cumplir su propósito, porque a veces nosotros mismos impedimos que lo que Dios tiene preparado se cumpla, pero es por retener, por guardar. Y yo, créanme que hoy me puedo sentir tan tranquila y entender que aun cuando doloroso fue ese propósito que Dios tenía y permitir esa muerte de mi papá, hoy te puedo decir que todo ha sido necesario. Cada una de las cosas han sido necesarias. Y hoy le doy la gloria a Dios por ser quien soy, por permitir inclusive que una de las, digamos, maldiciones generacionales también pudieran romperse. Porque a veces nos unimos, somos como raíces, ¿verdad? Nos volvemos raíces en esas cosas y no dejamos que eso se pueda romper. Y yo sentí que ayer Dios rompió y pudo también restaurar y entender, porque algo que Él me decía a mí y era que también se sentía solo, y ayer pude entender que no estaba solo. Y bueno, lo último que te quería decir, y es que mi familia, venimos de una familia en la que quizás las familias, los matrimonios no han prosperado, pero no mi generación, la generación de Frank, la generación de Steven, mi generación, hemos entendido que pese a cualquier cosa que pueda pasar, nosotros somos la generación que Dios ha tenido para cortar y quitar eso que el enemigo ha querido seguir. Y yo sé que aunque la familia de Felipe, creo que se han dado cuenta el fin de semana pasado, también se dan cuenta que viene de una familia en la que no ha habido matrimonio, y la mía tampoco, pero hoy creemos que con nuestra generación eso va a cambiar, y las que vienen también.